Bueno, pues lo escuchaban en la noticia, entre esas jornadas del frío se presentaba este libro que tengo en mis manos, El Triángulo de Hielo, se titula, y tenemos con nosotros en los estudios en Calamocha Noticias a Vicente Aupí. Él es el escritor de este libro y bueno, también el que lo ha, aparte de redactar, también lo ha llevado a cabo, ¿no? Está con nosotros. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si me permites, bueno, para nosotros y también la audiencia, bueno, tutearte, conocido escritor ya desde esta pasada semana, te hemos visto en todos los medios de comunicación, además de la zona de Torremocha. Oye, cuéntanos, ¿cómo surge la idea del Triángulo de Hielo? Pues surgió hace mucho tiempo, esa es la verdad, aunque lo cierto, por no extenderme, es que empezó a madurarse hace unos 3 años y bueno, en los últimos meses yo decidí que esta primavera, que coincidiendo con el aniversario de los 50 años del récord de frío en Calamocha Fuentes Claras, pues debía acelerar el tema para que se publicara y conmemorar, que la obra sirviera un poco para conmemorar esta efeméride, bueno, y dar a conocer el estudio climático, que eso sí llevo haciéndolo muchos años. Bueno, y ahora la gran pregunta, ¿no?, que nos surge a todos, y es, oye, hace 50 años cumplíamos un récord que todavía sigue siendo vigente, sí, marca, sí. ¿no? Sí, sí, sigue vigente totalmente. ¿Podemos volver a cumplirlo? Yo creo que sí, lo he comentado varias veces, me lo han preguntado mucha gente en la calle o amigos, oye, pero es que esto de los 30 bajo cero suena a siberiano imposible. Y bueno, yo lo que explico en el libro es que ese es el récord, pero a lo largo del siglo XX hay, bueno, 66 episodios entre finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y lo que llamamos del XXI, en los que se ha llegado a temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero, en muchos casos de 25, 26 bajo cero, 28 bajo cero, en Calamocha, en Monreal, en la zona, hablo del Triángulo, en la comarca, o en Molina de Aragón, en Teruel también se llega hasta 22 grados bajo cero, que está muy bien para una capital, y bueno, yo digo que esto tiene que volver a ocurrir casi seguro en cualquiera de los puntos de la zona, puede ser en Calamocha o puede ser en Monreal, en la zona, porque acontece de vez en cuando, no todos los años, porque el clima afortunadamente es mucho más benigno que en este tipo de acontecimientos, pero yo estoy convencido de que volverá a darse una, porque la última, que es la de 2001, hace 12 años de ella, y eso desde el punto de vista de las series climatológicas no es mucho tiempo. En el, bueno, la carátula del libro nombramos Teruel, Calamocha, Molina de Aragón. ¿Por qué estos Pues porque curiosamente tanto el observatorio de Calamocha, que nace en 1941, como el de Molina de Aragón, que lo fundaron en 1947, se crean no por intención de conocer los datos atmosféricos, sino porque están en la ruta del pasillo aéreo Madrid-Barcelona. Por tanto, las exigencias de navegación aeronáutica requerían pues datos meteorológicos. Entonces, en la década de los 40 se crean estos dos observatorios como servidumbre aeronáutica para facilita para saber las condiciones que había en el pasillo aéreo cuando volaban los aviones. Lo que ocurre es que después pues se empiezan a ver los datos y bueno, tanto Molina de Aragón como Calamocha, como Teruel de vez en cuando, pues empiezan a llamar la atención por la espectacularidad de los fríos, y entonces cuando los meteorólogos miraban en el mapa pues se daban cuenta de que bueno, al trazar líneas hipotéticas pues es que es verdad, se forma un triángulo y además eso coincide orográficamente porque tienes al lado la barrera de los Montes Universales, en el otro lado estaba Sierra Palomera y el Maestrazgo, y digamos que efectivamente al unir los tres vértices están esas referencias y podemos hablar de un triángulo de hielo. Y junto con este triángulo de hielo, ¿hay alguno más en España que podamos decir, junto con Teruel, Calamocha, Molina de Aragón, la zona del Jiloca, hay alguien más también? Sí, sí, por supuesto. ¿Polos fríos en España? Sí, hay muchos polos del frío en España, incluso comparables. Lo que ocurre es que oficialmente, como reconoce la Agencia Estatal de Meteorología, los récords, las 3 temperaturas más bajas en zonas pobladas de España son los 30 grados bajo cero de Calamocha el 17 de diciembre de 1963, los menos 28,2 de Molina de Aragón el 28 de enero del 52 y los 28 grados bajo cero de Monreal del Campo del 4 de enero del 71. Esos son 1, 2, 3 por orden, las 3 temperaturas más bajas de la red meteorológica en zonas habitadas. Hay un dato inferior a este, que son los 32 grados bajo cero que se registraron
en 1956 en un lago de montaña de la provincia de Lleida, el lago El Estany Gento, pero claro, hay que distinguir en los tipos de polo de frío, lo que se considera zona poblada de zona deshabitada o de alta montaña. No es comparable un dato de alta montaña con un dato de un observatorio a 900 metros de altitud, que es una zona poblada y que además pertenece a un área que es otro punto destacable de nuestro polo del frío, que es que tenemos unos 2.000 kilómetros cuadrados si miramos lo que es el triángulo. Entonces se trata de una región amplia, pero sí, hay otras comarcas también situadas a altitudes similares. Hablo, por ejemplo, pues de la zona de Reynosa, que tiene unos fríos muy notables, allí nieva mucho más, pero a lo mejor las temperaturas no han bajado tanto. La zona de Riaño en León, en Soria tenemos los picos de Urbión, luego está la comarca catalana de la Cerdaña, entonces las Parameras de Ávila. Hay una serie de sitios, pero en ninguno de ellos las temperaturas han bajado tanto como aquí. Además vemos que, bueno, en este libro el prólogo está escrito por José Antonio Maldonado. ¿Cómo nos ponemos en contacto con él y conseguimos que escriba un prólogo? Soy muy sincero, le envié un mensaje por correo electrónico comentándole la iniciativa de mi libro y le pregunté con toda humildad si le parecía oportuno que yo le enviara el manuscrito del libro, el original, para que lo viera, y en el caso de que le pareciera de su agrado o lógico, si le apetecía escribir el prólogo. Bueno, quedamos así, me dijo que sí, se lo envié y bueno, sé que se lo leyó varias veces, él ha estado encantado, sé que le ha gustado mucho el libro, y no solo le ha gustado mucho el libro, sino que bueno, él quería haber venido el día 17, el día de la efeméride a Calamocha, pero él ya tenía un problema de agenda con esa fecha. Eso ya lo hablamos desde el primer momento, que lamentablemente él tenía un compromiso ineludible para el 17, porque lo lógico era que él hubiera venido. Entonces optamos pues por una solución intermedia, que fue venir a la presentación de Teruel el día 12, que ese día no tenía ningún problema, porque es que claro, nosotros, tanto yo como autor como los editores, la editorial W Comunicación, que es la editora del libro, pues coincidimos en que debíamos presentarlo en los 3 vértices del triángulo. En Teruel lo hicimos el día 12, en Calamocha, como es lógico, el día del aniversario de los 50 años, y en enero lo haremos en Molina Aragón, y probablemente en enero lo hagamos un fin de semana, intentando organizar al mismo tiempo un encuentro de aficionados a la meteorología que vendrán desde todas partes de España. Claro, hablando de aficionados a la meteorología, Vicente, porque bueno, tú fuiste periodista, ahora mismo escritor, y yo estoy segura que esa pasión continúa ahí. ¿Por qué escribir y precisamente sobre el frío? Bueno, yo empecé como aficionado a la meteorología, me interesaban los temas del tiempo, del clima, también me interesan mucho los temas astronómicos, es decir, otra de mis facetas es la astrofotografía, fotografiar la luna, los astros, y eso es algo que llevo muchos años haciendo, y digamos que en mi pequeño observatorio hago las dos cosas. Por un lado, observo el tiempo, llevo ya 28 años de observaciones, no tanto como en Calamocha, en Torremocha lo tengo, y luego llevo mucho tiempo pues divulgando la astronomía y haciendo fotografías del cielo, observándolo. Entonces, pero eso empezó como afición. Lo que ocurre es que cuando uno empieza así y luego va aprendiendo, llega un momento, como tienes facilidad para escribir porque eres periodista, pues bueno, te surge el gusanillo, la tentación, y bueno, empecé con libros de astronomía y ahora pues lo estoy complementando con algunos sobre el clima. Y Vicente, imagino que para ser constante en la meteorología tienes que tener, valga la redundancia, una constancia todos los días, ¿no? Aquí no tendrás ni festivos. Aquí no, hombre, yo soy muy tradicional, los aparatos que tengo son los mismos que tenía hace 28 años, funcionan mejor que los actuales porque no se caen en las tormentas, pero bueno, hay que estar todos los días, tienes algún aparato registrador que te permite un apoyo, son unos aparatos que sobre una gráfica te marcan la evolución de la temperatura y la humedad a lo largo de una semana, pero bueno, para estar 28 años, he de decir que en este tiempo he contado solo con la ayuda de mi padre, puntualmente, pero vamos, lo he hecho yo y la mayor parte del tiempo viviendo en Valencia, con lo cual venía constantemente, vamos, la carretera y la autovía desde Valencia hasta aquí me la conozco perfectamente, como la palma de la mano. Es curioso porque últimamente, bueno, desde hace unos años, ¿no? Como que los medios de comunicación estamos como muy pendientes de la temperatura, y yo creo que lo hacemos porque es una demanda que también nos pide un poco la sociedad, ¿no? Esto ha ido cambiando en tus 28 años de observación. ¿Qué es lo que
nos dirías? ¿Qué balance harías? ¿Respecto a la demanda de información meteorológica o respecto a la temperatura? Respecto a la demanda de información meteorológica, Lo de la temperatura hay un cambio notable. Hablando con José Antonio Maldonado, que es un hombre muy sensato, y yo en uno de los pasajes del libro cito por ahí, hablando de este tema, que antes solo le interesaba el tema del tiempo a la gente del campo, y él me comentó que probablemente debía poner, y así lo hice en el libro, lo corregí, la gente del campo y del mar, es decir, hace 50, 60 años solo se preocupaban del tiempo pues quienes dependían directamente de él por las cosechas o por el tiempo en la navegación, ¿no? En este momento, ¿quién no depende del tiempo? Es decir, cualquier empresa por su actividad, las televisiones, los medios de comunicación, la gente de la calle, porque tiene que hacer un viaje de trabajo o, quizá más importante, porque el fin de semana te vas a la playa o te vas a esquiar y necesitas saber el tiempo. Entonces, y luego se añade un factor fundamental. Internet ha permitido que ahora ya no tengamos que depender del telediario o de la radio para enterarnos del tiempo. Cualquiera puede acceder a la información meteorológica a través de Internet, y eso ha multiplicado el interés, y no solo eso, sino algo que yo he comentado estos días, sino también la cultura meteorológica, porque en España hace unos años pues nos contábamos con la palma de una mano la gente que observábamos el tiempo. En este momento hay miles de personas que tienen su propia estación meteorológica, que afortunadamente son mucho más asequibles, y las tienen pues en su balcón en las ciudades o en el jardín de su casa donde vive en las afueras de una ciudad. Por tanto, hay una cultura meteorológica que antes no existía, y sobre todo hay una dependencia de la información meteorológica por la actividad económica, de ocio y en general por la actividad social, que antes tampoco existía. Y en estos 28 años que llevas de observación, ya no te digo más, aunque seguro que te has informado mucho mejor, ¿cómo ha ido ocurriendo el cambio climático, ¿no? A ver, yo quiero separar dos cosas. Estamos oyendo todos los días noticias del calentamiento global, de la posible repercusión de la actividad humana en la atmósfera. Eso es así. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que reducir las emisiones de contaminantes, pero yo siempre he tenido una amplitud de miras respecto a este tema, y a la gente de mi entorno que me pregunta, le digo que la naturaleza influye mucho más que el hombre en el clima. Es decir, hay ciclos naturales, como el de hace 200 años. Hace 200 años estábamos metidos en un proceso que se llamaba la pequeña edad de hielo. Hablo de los siglos XVI a XIX. Las Navidades blancas, lo del símbolo de la nieve en las Navidades pertenece a esa época, porque en aquella época nevaba en Londres mucho, cosa que no ocurre ahora. Es decir, ahora para que nieve en Londres tiene que ser un invierno muy frío. El clima ha cambiado, pero por procesos naturales, que además nosotros podemos influir, sin ninguna duda, pero tenemos que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Porque hay ciclos naturales y nosotros probablemente nos solapemos a él. Pero concretando, yo el observatorio que tengo en Torremocha son 28 años, es una serie relativamente corta comparada con la de Calamocha. Lo que pasa es que la de Calamocha ha tenido 4 emplazamientos diferentes el observatorio. En este momento está a las afueras de la población, cuando los 30 bajo cero estaba en lo que es Fuentes Claras. Entonces ha cambiado un poco, es una serie un poco heterogénea. En mi caso no, en mi caso a los 28 años ha estado en el mismo sitio el observatorio, y puedo decir que a finales de los 90 y principios de lo que llamamos del siglo XXI se nota una subida térmica, pero en lo que llevamos desde el 2002-2003 hasta actualmente, es decir, estos últimos 10 años, se nota claramente un enfriamiento. En mi curva de temperatura en Torremocha, que está en pleno campo, no está afectada por, influencias urbanas, porque las ciudades influyen o los pueblos influyen. Si tú pones los termómetros en el interior de un pueblo, la temperatura es diferente a si la pones en pleno campo, porque la respuesta térmica es diferente. De alguna forma, lo que son las áreas urbanas enmascaran el ciclo real de la temperatura. Y en el caso de Torremocha se nota ahora un pequeño enfriamiento, que no tiene por qué significar que vamos hacia un ciclo de frío, sino que yo creo que forma parte pues, de las oscilaciones típicas del Vicente, clima. ¿es muy importante tener la estación meteorológica siempre en el mismo lugar? Es muy importante. Lo que ha ocurrido, que eso era impredecible. Por ejemplo, el Observatorio de Daroca, que se crea en 1909, es uno de los observatorios centenarios de la red meteorológica española, de la red principal, es un observatorio fundamental, pero claro, en su primera parte de la serie, la afección que tenía Daroca, que entonces era un poco más pequeña que en la actualidad, pues no es tanta como en la actualidad, y se nota que ha tenido una respuesta hacia arriba. En el caso de Daroca esto está
es así, pero está matizado. Pero en el caso de una ciudad como Valencia, el Observatorio de Valencia Viveros, por ejemplo, que está en pleno casco urbano de la ciudad, es decir, el ascenso de las temperaturas que se produce desde desde 1938, cuando nace este observatorio, hasta la actualidad, se nota un ascenso térmico extraordinario. Y eso no es ni más ni menos porque la ciudad ha ido creciendo y sobre todo por las noches, es decir, lo que son las temperaturas nocturnas, el propio calor que irradian las superficies construidas, las calles, los edificios, las calefacciones, eso afecta directamente. En cambio, en un observatorio que está en pleno campo no tiene ningún tipo de afección de este tipo y se nota. Es decir, y bueno, cualquiera puede hacer la prueba, que ponga un termómetro un día de estos de invierno, encima del coche en cualquier calle de Calamocha, y luego que se vaya media hora después a las afueras y que pruebe a ver lo que pasa. Y seguro que hay una diferencia. A lo mejor en invierno, en estas noches frías y serenas de invierno, se puede dar una sorpresa, puede haber diferencias de 4 a 5 grados. ¿Y cuál es la más acercada a la realidad? A ver, desde el punto de vista de, bueno, pues por saber lo que tenemos exactamente en la puerta de las casas, eso pues probablemente se podría tomar en el interior de las ciudades, pero eso no es aconsejable porque como la propia zona urbana te enmascara y te altera el régimen térmico, no sabes muy bien lo que estás teniendo. Entonces se ponen siempre fuera, lo lógico es ponerlas fuera para evitar que eso ocurra y saber lo que tienes realmente sin ningún tipo de afección artificial. Bueno, pues antes de despedirnos, es un libro dedicado a Alicia Izquierdo. Imagino que también, además de esta dedicatoria, habrá agradecimientos, ¿no?, que también habrá que dar. Los agradecimientos son muy extensos y bueno, incluyen muchos nombres de gente de Calamocha que bueno, yo las menciono también. Hay un capítulo dedicado a los testimonios humanos que yo he dedicado estos 2-3 últimos años a contactar con la gente, tanto con los observadores actuales de Calamocha, algunos de los cuales ya conocía, Agustín Alijarde, nos conocemos desde hace muchos años, pero Carlos Santos, por ejemplo, que es el otro observador de Calamocha actualmente, me ha hecho de guía para recorrerme la zona, y después pues bueno, he contactado con gente como Pascual Juste, que era un observador de tiempos aquí en Calamocha, con Manuel Villamón, que aporta muchas anécdotas y que fue uno de los testigos del día de los 30 grados bajo cero, y luego con gente de otros pueblos como Galo Cañada en Monreal del Campo, como Carmelo Saldaña en Daroca. Son todos testigos de esa época, de esos fríos tan impresionantes, y bueno, es uno de los capítulos de los que más contento me siento, porque esas anécdotas, que algunas son muy divertidas además, pues ahí están, y yo creo que a la gente lo están comentando, porque bueno, hay alguna que es para reírse un rato. Vicente, ¿qué descripción haríamos de aquellos testimonios que vieron esos 30 bajo cero? Bueno, yo es que creo la mayoría de estas personas, algunos como Manuel Villamón, eran controladores que estaban en el radiofaro de Fuentes Claras para la navegación aérea. Entonces, por un lado controlaban lo que es el tema de los aviones, y por otro los contrataron para que observaran el tiempo también. De alguna forma eran profesionales, ¿no? Pero por ejemplo, Galo Cañada de Monreal, que era el alguacil de Monreal, pues bueno, observaba pues porque se lo habían pedido y de una forma no sé, altruista, ¿no? Igual que Carmelo Saldaña en Daroca, que estuvo medio siglo. Entonces esta gente tenía que salir a observar sin ser profesional, pues tanto si hacía 20 bajo cero como si hacía 20 sobre cero, y eso es admirable, porque el problema es que si no vas, se rompen los datos, se rompe la serie climatológica, y tú para las climatologías hay que ser muy perseverante, y se pueden permitir omisiones de unos días, pero si tienes un mes ya sin datos, pues ya se rompe y pierdes un patrimonio científico, ¿no? Pero bueno, hay anécdotas muy buenas y muy divertidas, y sobre todo lo que digo, que era gente que abnegadamente se prestaba a esto sin estar obligado a ello. Vicente, te damos las gracias por venir con nosotros, de verdad, esta tarde. Bueno, ya está a la venta, ¿no?, el Triángulo de Hielo. Está a la venta, sí, se puede conseguir tanto a través de la página web de la editora, que es Verde Teruel, como yo en las librerías. No sé si aquí a Calamocha algunas de las librerías lo tienen solicitado, pero vamos, no hay ningún problema, está a la venta. Y por supuesto en Teruel sé que está a la venta, en Zaragoza también y en Valencia, y luego el tema de la distribución posterior ya es cosa de la editorial. Bueno, pues te deseamos mucha suerte con las ventas del Triángulo de Hielo. Gracias por acompañarnos, de verdad. Encantado.